Yo no sé si viste este pasaje, pero este pasaje nos está diciendo cómo comportarnos, hermano. Nos está diciendo a nosotros cómo administrar nuestra vida espiritual, que hay cosas que convienen y otras que no convienen, hermano. Que hay que sacar, hermano, la basura hay que sacarla. Entonces hay cosas que convienen en nuestras vidas y la Biblia nos está diciendo, como si nos estuviera diciendo pasos, tienes que hacer esto, esto otro, no lo hagas, eso no conviene. Las cosas vergonzosas que hacen ellos, ni siquiera hables de ellas. Dice, es vergonzoso hablar de ellos. No mencionen esas cosas, no conviene a los santos, conviene a los santos las acciones de gracias, y dice diferentes cosas. Pero yo quiero, hermano, que nosotros echemos un vistazo aquí a estas cosas, hermano. Al principio, en el versículo 1 dice que nosotros andemos en amor. El versículo 2, dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Y esto habla, hermano, de conducirnos de esa manera. Entonces, al conducirnos de esa manera, obviamente vamos a ser de bendición para los demás. Pero luego, hermano, en el versículo 3 y 4 empieza a hablar de algunas cuestiones. Una de estas cuestiones tiene que ver con la inmoralidad sexual. Entonces, créame, hermano, que en aquel tiempo era tan difícil como el tiempo de hoy, hermano. Alguien que fue a Holanda me estaba diciendo, hermano, que en Holanda los prostíbulos, hermano, es algo parecido a eso que está ahí. Es una vitrina en donde están las mujeres exhibiéndose, hermano, y los hombres compran a las mujeres. Ahí las exhiben y ellos las compran ahí. Y usted puede decir, wow, ¿y eso cómo es así? Bueno, en este tiempo es tan fácil ser inmoral como en aquel tiempo, hermano. Nosotros podemos decir, ellos no tenían la tecnología que nosotros tenemos, pero la realidad, hermanos, es que en este tiempo también todo es accesible. Es decir, que el que quiere hacer lo malo, todo le es accesible, hermano. Entonces, fíjese, aquí dice en el versículo 3, pero fornicación. Esa palabra fornicación, en el original es la palabra porneia. Usted ha oído la palabra pornografía, ¿verdad? De ahí viene. Todo tipo de inmoralidad sexual, llámese fornicación, infidelidad, prostitución, incesto, lo que sea, es lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Lo cual quiere decir, hermano, que la Biblia dice, toda fornicación ni siquiera se nombre entre ustedes. Mire, hermano, es importante que nosotros demos el testimonio. Es importante, hermano. Pero algunas veces yo oigo gente, hermano, que da el testimonio y como que se goza en lo que era antes, ¿verdad? Mire, dice, yo le doy gracias a Dios porque el Señor me sacó de la bebida. Que por cierto íbamos a una cantina donde daban unas botanas. Ay, tan rico, nos la pasábamos tan bien con los amigos. ¿Sabe qué dice el Señor? Ya esas cosas no convienen. La fornicación no se nombra entre ustedes. Así dice la palabra de Dios. Si vas a dar un testimonio, no necesitas entrar en detalle. Puedes decir, yo fui fornicario, hermano, yo fui adúltero. Pero entre nosotros, hablando de cosas, hermano, así, la Biblia dice, no conviene que hablen de esas cosas. Y eso incluye la televisión, hermanos. Entonces evita esas cosas. No te vas a la cama pensando en lo que dijeron los chismes aquellos, de que aquel se anda acostando con aquel. ¿Usted se ha dado cuenta de eso, hermano, que hablan por ahí? Pues olvídate de esas cosas, te mete cosas en la cabeza. Lo dice inmundicia, que es suciedad, hermano. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, en Santiago 1:21, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos trae a nosotros salvación. Entonces, la Biblia dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas, dice la palabra de Dios. Desechando toda suciedad, hermanos, o sea, echándolo fuera, ¿verdad? Pero fornicación, toda inmundicia, toda suciedad o avaricia. Y mire, hermano, que se pone al mismo nivel esto. Ahora, usted sabe, hermano, por qué nosotros los hispanos, la mayoría de los que estamos aquí, ¿sabe por qué venimos a Estados Unidos, hermano? Porque nosotros queríamos buscar de Dios, por eso venimos a Estados Unidos, hermano, ¿verdad? Entonces en nuestros países se nos hacía difícil, pero dijimos, quisiera tener un lugar donde orar con libertad, ¿verdad? Por eso vino a Estados Unidos, ¿verdad, hermano? Por eso algunos de ustedes pasaron tantas penalidades, porque decían, mi meta es llegar a Estados Unidos donde yo puedo buscar a Dios, donde yo me puedo acercar a Dios más,
donde yo pueda ir a la iglesia a las 5 de la mañana si es necesario. ¿Verdad que no venimos a eso, hermano? ¿Cuál fue la principal motivación de la mayoría de los que estamos aquí para venir a Estados Unidos, hermano? Dinero, hermano, buscar cosas materiales. ¿Son importantes las cosas materiales, hermano? Sí son importantes, pero no son lo más importante, hermano. Es importante tener una casa bonita, hermano, pero no es lo más importante, ¿verdad? No es lo más importante tener una casa bonita o tener ropa bonita, hermano. ¿Es importante? Sí es importante, pero no es lo más importante. Si no, mira tu closet de algunas cosas que eran el último grito de la moda, hermano. Y ahorita es el último grito de la vergüenza, tal vez, ¿verdad? ¿Sabes que la Biblia dice que todo en esta tierra va a ser destruido, hermano? Lo dice la Biblia. Dice los cielos y la tierra que nosotros conocemos ahora, todo va a ser destruido. El libro de Apocalipsis, cuando habla, hermano, del juicio al mundo, dice, hermano, que la gran Babilonia fue destruida. Dice, y los mercaderes, los que hacían dinero, dice, hacían gran lamentación y decían, ay de la gran Babilonia, se nos esfumó la fuente de nuestra ganancia. Todo se va a acabar, hermano. Pero tu vida con el Señor, tu comunión con Dios, no puede ser separada por nadie, hermano. Tu enfoque tiene que ser las cosas del Señor. Aquí se menciona la avaricia, hermano. Entonces, avaricia quiere decir fraude, fíjate, hermano. Entonces, fíjate, hay gente, hermano, que para conseguir algo hacen fraudes. Quiere decir extorsión también, fíjate, hermano. Quiere decir codicia, quiere decir aprovechamiento. O sea, todo lo que quiera tener que ver, hermano, con conseguir cosas materiales de una manera que no es, la Biblia dice, ¿sabes qué? Desecha eso. Si tú quieres tener cosas, ¿cuántos quieren tener cosas, hermanos, los que están aquí? Bueno, trabaja y que el Señor te dé lo que el Señor te quiere dar. Quiero hacer un paréntesis en esto, hermano. Hay gente que dice, mira qué bendecido está aquel. Llegué a su casa, vieras qué casa. En Guatemala dicen, show casa la que tiene. Vieras el carro que carga. Está muy bendecido. Hay muchos narcos entonces que están bendecidos también, hermano. Si tú lo mides así, pudieras decir, están bien bendecidos. Vieras qué guardaespaldas cargan. Eso no es bendición, hermano. Mira, hay mucha gente que tiene cosas, pero ni descansa nunca, hermano. Eso no es bendición. Ya vamos a empezar un estudio en el libro de Eclesiastés, hermano, que dice que hay mucha gente que se afana tanto y al final de cuentas el autor de Eclesiastés dice, yo he llegado a la conclusión que todo es vanidad. Todas las cosas debajo del sol son vanidad. El fin del hombre es este, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esa es a la conclusión que llega. ¿Sabe qué me dijo alguien respecto de ese libro, hermano? Yo lo siento como que es conformista ese hombre, me dice. De veras, le digo yo siento que es conformista porque él dice, no, eso no importa, no te afanes con tanto trabajo. ¿Sabe quién escribió ese libro? Le digo yo a esta persona. La verdad no sé, me dice. Porque usted cree que es conformista, pues, le digo yo. ¿Sabe quién lo escribió? No, me dice, Salomón, le digo. Salomón tenía dinero, le digo. De veras, me dice, conformista no era, tenía unas ropas lujosísimas. Pero ese hombre, le digo, se descarrió tanto y probó todos los placeres de la vida, todo. Y al final de su vida parece que recapacitó y llegó a esta conclusión. Después de probar todo en esta vida, dijo, he llegado a la conclusión que todo en esta vida es vanidad. Y que el fin del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. O sea que si tú crees que tener más te va a hacer más, estás equivocado. El Señor dijo, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, le digo a este hermano, mire, pues la Biblia menciona algunas cosas que parece que es muy conformista la Biblia. Usted ha leído
en Primera de Timoteo capítulo 6, hermano. Esto no lo tenía yo aquí preparado, pero ¿qué le parece si lo miramos aquí rápidamente, hermano? Primera de Timoteo capítulo 6. Entonces, en el versículo 6, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano. Dice, pero gran ganancia. Esta sí es ganancia, hermanos. Gran ganancia es la piedad, la vida con el Señor, acompañada de contentamiento, de estar contentos, ¿verdad? Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Qué ropa traía usted cuando nació, hermano? No traía nada. Sí, ¿y cómo lo ponen a uno en la cajita? Lo ponen con el mejor traje y todo maquillado. No, hermano, a mí, hermano, si acaso usted está aquí cuando yo me muera, que mi traje se lo den a un predicador, hermano. A mí si quieren, pónganme con una camisa de que diga Casa de Luz o una en blanco si quieren, de ahí de la 99. Yo ya ni estoy ahí, hermano. Sí, yo ya dije. Y ya les dije también que me canten cantos alegres también, hermano, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo eso. Mi cuerpo está ahí, pero se va a hacer polvo, hermano. Entonces, yo no me voy a llevar nada. No traje nada, no me voy a llevar nada. ¿Es verdad lo que dice la Escritura, hermano? Si el que está ahí enterradito, hermano, por mucho que se afane, por muchas chapas que le han hecho, ya se murió. Ya no está ahí. Entonces, perdone que sea así tan crudo, pero así dice la palabra. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con eso. Eso es lo que dice la Biblia. Puede alcanzar, hermano, pero que sea bendición de Dios. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Dice, porque los que quieren enriquecerse, versículo 9, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, ahí aparece esa palabra, hermano, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, hermano, todo en este mundo va a ser destruido. Que tu enfoque primeramente sea allá. Cuando nosotros administramos nuestra vida espiritual, hermano, acuérdate de eso. Sí tienes que trabajar, pero no trabajes de más, hermano. Descansa también, hermano. Vete de vacaciones por ahí de vez en cuando, hermano. El pastor no se enoja. Nada más si tiene privilegios, yo le digo a los hermanos que tienen privilegios, avisen, hermanos, para estar cubiertos todos aquí, que no se descontrole nada aquí. Pero eso también lo van a encontrar en el libro de Eclesiastés. Ese que es un bien del hombre, ¿verdad? Que gane, pero que también disfrute de las cosas que Dios le ha dado. Pero tu primer enfoque, hermano, aunque estés en Estados Unidos, no seas de aquellos que dicen, y si me vienen a visitar y dicen, este no tiene tanto como nosotros pensábamos, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa eso? Que te importe tu vida espiritual primeramente, hermano. Eso es lo primero. Entonces, cuando habla la Biblia de administrar nuestra vida espiritual, hermano, dice la avaricia, tampoco la mencionan entre ustedes. Y luego entra a otra sección que son los pecados de la boca. Entonces, aquí dice, por ejemplo, hermano, dice más adelante aquí, estamos en Efesios capítulo 5 y ahora en el versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, dice que no convienen, sino antes bien, ¿qué hay que hacer, hermano? Acciones de gracias. Entonces, esas palabras deshonestas tienen que ver con un comportamiento indecente, hermano. Cuando dice truhanerías, conversaciones vulgares, hacer burla de alguien. Lo que no conviene hablar de estas cosas, pero sí conviene hablar de ¿qué, hermanos? De acciones de gracias. Eso sí conviene. Darle gracias al Señor, ¿verdad? Eso es importante, hermano. Amén. El versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, hermano, yo quiero explicarle una cosa. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero nosotros todavía somos pecadores, hermano.
Tú sabes eso, ¿verdad? Nosotros somos pecadores. No diga usted, no se acerque a mí porque me va a pegar el pecado. No, tú eres pecador también. Cuando nosotros predicamos en la calle, nosotros hablamos, yo también soy pecador, pero lavado por la sangre de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, hermano, el Señor Jesús dijo, y también cuando ustedes oren, digan, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Entonces nosotros somos pecadores, pero hay una diferencia, hermano, entre alguien que tropieza y alguien que se queda ahí tirado. Hay una diferencia. Yo quiero que no pierda ahí, hermano, pero usted busque este pasaje que le voy a dar. Está en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al versículo 9. Échele vista a esto, hermano. Póngale atención a esto. El que practica el pecado. Practicar quiere decir ser activo en algo, hermano. Ser activo, dedicarse a eso, prepararse. Sabe, hermano, que en mayo yo tuve una fiesta para mis niñas. Yo invité a todos los hermanos ahí, ¿verdad? Yo me tuve que preparar, hermano, ¿verdad? Hoy traje una carpa que yo compré en ese tiempo porque dije, ¿y dónde se van a sentar mis hermanos? Que tengan una sombrita ahí también, ¿verdad? Entonces me preparé de una manera, me preparé con comida, me preparé. Es decir, el que practica el pecado está activo en el pecado, hermano. Vive de esa manera. Eso es lo que le quiero decir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 a 9, dice, el que practica el pecado, el que vive en el pecado, practicando el pecado, ¿es de quién? Dice ahí. Es del diablo. Entonces, fíjese, hermano, uno quisiera a veces que la palabra tuviera como un término medio, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios por eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces no es una contradicción. Déjenme explicarle esto, hermano. Nosotros sí podemos pecar, pero el que es nacido de Dios verdaderamente persevera en el Señor, hermano. Hermano, yo no sé tú, pero debiera de ser así. Si tú tienes el Espíritu de Dios y pecas, el Señor no te deja en paz. ¿Verdad que sí? Tú dices algo y sientes como que tú no te sientes bien, no sientes paz, sientes miedo, te sientes mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos redarguye, hermano. Y no estamos en paz hasta que no nos reconciliamos con el Señor. El peligro es cuando ya no sentimos nada, hermano. Ese es un peligro, ¿verdad? Pero aquí, hermano, la palabra de Dios nos dice a nosotros que ningún fornicario, dice, no cometan el error de pensar que el pecado no tiene consecuencias, hermano. No cometa el error de pensar, mire, no, yo pequé, pero el único perjudicado soy yo. No es así, hermanos. Fíjese que no es así. Adán y Eva pecó, ¿verdad? ¿Y a cuántos con el tiempo han tenido dolor del huesito de la columna, hermano, por ejemplo? ¿A cuántos y a cuántas les ha salido pata de gallo por acá? O a cuántos les pasa, ¿verdad? Que se les deshace el peinado de vez en cuando también, algo así como el mío, pues, ¿verdad? Eso no le pasa a los jóvenes, hermano. Pero fue Adán y Eva los que pecaron, hermano. Pero nosotros estamos cosechando del pecado de ellos. No me diga a mí que no hay consecuencias del pecado, que solo usted sale afectado y los demás no. Todos salimos afectados, hermano. Entonces aquí dice, ustedes saben esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y el versículo 6, estamos en Efesios. Siempre yo le doy una referencia, hermano, mire la referencia y vuélvase otra vez al pasaje. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hermano, mire, el día de hoy hay muchos falsos maestros, hermano. La Biblia dice, tengan cuidado que nadie los engañe a ustedes con palabras vanas.
Déjenme decirle que hay un movimiento ahora, si usted quiere anotar este nombre, hermano, hay uno que él se llama Joseph Prince, no se llama así, él se puso así, Joseph Prince, como José Príncipe. Este hombre, hermano, el único tema del que él habla es gracia. La gracia es importante, hermanos, porque nosotros somos salvos por gracia. Somos perdonados por gracia, no por obras, sino por gracia. Pero, hermano, el evangelio tiene muchos aspectos, hermano, y no solamente uno. No se trata solamente de gracia. Por ejemplo, usted sabe, hermano, que en el evangelio también se habla de la ira de Dios. ¿Cuántos saben eso, hermano? Y nosotros tenemos que dar todo el consejo de la palabra. ¿Qué pasa, hermano, en la dieta natural cuando usted come una sola cosa? El brócoli es bueno, ¿verdad, hermanos? De los que están aquí. Pero imagínense que usted solo come brócoli. Brócoli cocido, brócoli licuado, brócoli asado, brócoli, desayuno, almuerzo, cena y snack. Usted se va a enfermar. El brócoli es bueno, ¿verdad que es bueno? Ok, ¿y qué acerca de qué otra cosa, hermano? De las zanahorias. Qué ricas las zanahorias, ¿verdad, niños? Pero ¿qué si ustedes saben que la zanahoria es buena para la vista, por ejemplo, ¿verdad? Por las vitaminas que contiene, es buena. Pero ¿qué si tú solo comes zanahoria asada, zanahoria licuada, zanahoria cocida, zanahoria a la vinagreta, zanahoria? Te vas a enfermar. Hermano, cuando nosotros hacemos énfasis solo en una enseñanza, solamente en una cosa de la escritura, también es dañino, hermano. Muchas sectas se han formado así. Entonces este hombre, Joseph Prince, habla de la gracia, y es todo lo que él habla, hermano. Muchos medios cristianos le tienen a él el apodo de Prince of Grace, que yo creo que es una blasfemia. El príncipe de la gracia. Dice, lo sacan en una revista, yo creo que es Christianity Today, salió en una de estas revistas y sale en la primera plana, el Prince of Grace, dice ahí, Joseph Prince. Entonces él habla solo de gracia y dice muchas cosas tan atractivas, hermano, pero al final son palabras vanas. Y él dice esto, dice, no cometas el error de venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Porque Cristo te presenta delante del Padre justo. Ahí hay una verdad a medias, hermano. Porque Cristo te presenta justo, ¿verdad? Bueno, déjenme darle un pasaje aquí de la Escritura, ¿ok, hermano? Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 dice de la siguiente manera. Entonces escucha bien esto, hermano. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¿Dice eso la palabra, hermanos? Sí, dice la palabra, ¿verdad? Entonces Él dice, cuando tú vienes a Dios y tú le dices, Señor, perdóname porque ayer yo me emborraché, Dios te mira y te dice, yo no miro nada en ti. ¿Qué hiciste? Dice, me emborraché ayer, Señor. No miro ningún pecado. ¿Por qué? Bueno, dice, porque la Biblia dice que Dios nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles. Por su gracia, dice Él. Entonces todos aplauden. Entonces yo le voy a decir, hermano, yo conozco gente que anda en ese movimiento que se han hecho borrachos, hermano. Que viven ya en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oh, el príncipe de gracia dice, la gracia, y la gracia. Y que cuando yo voy a Dios, Él me mira sin mancha y me mira irreprensible. Hermano, cuando tú crees en Cristo, el único que te limpia y te presenta delante del Señor sin pecado es Cristo. No hay ningún medio de salvación más que Cristo, ningún medio de perdón más que Jesucristo. Pero tú y yo todavía somos pecadores. Y cuando el Señor enseñó a orar, dijo, ustedes tienen que pedir perdón por sus pecados.
Si usted ve, hermano, el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, a 5 de ellas hay reproches de Dios a esas iglesias. Tengo contra ti que dejaste tu primer amor, por tanto arrepiéntete. Bueno, ¿y no los presenta a Cristo sin mancha? Arrepiéntate, recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, o si no, vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar. A otra de las iglesias le dije, tengo contra ti que tú toleras esto y esto, retienes ahí los que tienen esta doctrina. Tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, arrepiéntete. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña claramente, pero si yo les digo nada más, no, hermanos, perdón, solamente piensen en el perdón. Solo les estoy dando una parte del consejo de Dios, escondiendo de ustedes y usando palabrerías vanas, hermano. Y por esos pecados viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice la palabra de Dios, hermano. Entonces, hermanos, el cristiano sí peca. Y el cristiano tiene que ponerse a cuentas con Dios. Y yo quiero decirte también, hermano, que la ira de Dios puede caer sobre los cristianos. Estas son doctrinas, hermano, que a veces se sacan. ¿Por qué? Porque no son populares, hermano. Mira, hermano, cuando tú ves ahí en Apocalipsis capítulo 3, le dice el Señor a una de las iglesias, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por tanto, arrepiéntete. Cuando habla de una mujer que está ahí, dice, tú toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza de Dios, enseñe y profetice, y dice, e induce a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse. Por tanto, la haré caer en una gran tribulación y a sus hijos mataré. Ahí dice en la escritura, hermano, no sé si lo has leído. Pero nosotros, hermano, a veces no queremos oír esas cosas, hermano. Viene Ananías y Zafira mintiendo al Espíritu Santo con una ofrenda, supuestamente para los hermanos. Mintiendo al Espíritu Santo, traen una ofrenda y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, ¿vendiste la propiedad en este tanto que traes esta ofrenda? Dice, sí. ¿Cómo es que has puesto esto en tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No ha mentido a los hombres sino a Dios, y se muere ahí, hermano. Lo juzga el Señor y se muere inmediatamente. ¿Tú entiendes esa parte del evangelio? El príncipe de gracia aquel debiera de predicar esa parte del evangelio también, hermano. Porque ciertamente hay gracia, pero también hay disciplina, hermano. Dios trata con nosotros y tú y yo necesitamos entender esa parte de la palabra también. Por eso la Biblia nos dice, vas a administrar tu vida espiritual, que nadie te engañe con palabras vanas. No te dejes apantallar porque ves miles de gente ahí sentados y gran música y una gran voz y una gran elocuencia y un gran carisma. No te dejes engañar de nada. Este es tu libro, hermano. Por esto tú te tienes que guiar. Y por la sabiduría del Espíritu de Dios. Pero conoce la Escritura, hermano. Porque si tú no conoces la Escritura, vas a ser engañado. Bueno, no se ponga serio, hermano. Seguimos adelante. Entonces dice aquí, hermanos, más adelante dice aquí, en el versículo 7, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Romanos capítulo 6 dice, ¿cómo es que nosotros estamos muertos al pecado? Dice la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas cosas puede hacer un muerto, hermano? Nada, no puede hacer nada, hermano. Uno de los proverbios dice, es mejor un perro vivo que un león muerto, hermano. Aunque sea chihuahua, puede hacer más, hermano, que un león muerto. Un león, aunque sea tan grande y tan poderoso, el rey de la selva, como le llaman, hermano, si está muerto, lo único que hace es apestar. No hace nada, hermano, no puede hacer nada. La Biblia dice que nosotros estamos muertos al pecado. ¿Cómo perseveraremos en él? Dice. ¿Te acuerdas cuántos eran tinieblas de los que están aquí? No estoy hablando si era luchador que te llamabas tinieblas, ¿verdad? ¿Cuántos eran tinieblas de los que están aquí, hermanos? Pero ahora ya no eres tinieblas, ahora eres luz. Entonces anda como hijo de luz. Aquel mi amigo decía, no me gusta porque le tienen que decir a uno cómo comportarse. Es que no sabemos, hermano. Nosotros no sabemos. ¿Qué es lo que nos da sabiduría a nosotros? El Señor, su palabra, su instrucción. La palabra nos está diciendo, tú eras borracho, ya no seas borracho. Tú eras adúltero,
tú hablabas de esta manera, ya no seas así, ya no eres hijo de las tinieblas, ahora eres hijo de luz, anda como hijo de luz, dice la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios por esa instrucción que nosotros tenemos, hermano. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Joseph Prince está hablando algo y créeme, hermano, que qué bonito habla ese hombre. Muchas cosas de las que dice uno se queda, wow. Pero cuando lo analizas a la luz de la palabra, tú dices, pero esto es un error. Pero hay 30,000 gentes aplaudiendo ahí, no importa. Tú estás solito, pero tú escudriña la palabra y pide al Señor sabiduría y el Señor te da sabiduría, hermano. Entonces, comprueba lo que es agradable delante del Señor. Versículo 11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas, dice ahí, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Ahí está hablando, hermano, de un estado espiritual. Déjame decirle esto, hermano. Hay una condición que se llaman sonámbulos, ¿verdad? Usted ha oído de eso, ¿verdad? Dice que se levantan y empiezan a hacer cosas, hermano. Hay un programa que es muy cultural, ¿verdad? Que estaba viendo yo el otro día, que es El Chavo del Ocho. Entonces se levanta don Ramón, hermano, sonámbulo, y agarra un cucharón y empieza, según él, a llenar un plato de comida. Y después se lo lleva, ¿verdad? Y dice, aparecen platos y más platos y más platos. Y aquel se levantaba sonámbulo a hacer cosas que ni cuenta se daba y decía, ¿dónde están mis platos? Decía, ¿quién se los está robando? Y el sonámbulo se los iba a dejar al chavo, ¿verdad? Qué profundidad teológica esta que le estoy enseñando, ¿verdad? Pero usted se da cuenta, hermano, los sonámbulos pegan también, hermano. Sí, bueno, algunos se hacen sonámbulos también, ¿verdad? Los sonámbulos pegan. La gente que está dormida hace cosas raras, hermano, hace ruidos, hablan solos, hablan cosas, tonterías, hermano, ¿no es verdad? Y a ti y a mí nos ha pasado, ¿verdad? Los dormidos roncan, hermano. Los dormidos babean también. La Biblia dice, despiértate, despiértate. Tienes que estar consciente. Tienes que estar consciente y te alumbrará Cristo. Pero esa es una actitud espiritual. Hermano, hay gente, escucha, hermano, cuando tú vas a orar y te quedas dormido ahí, no puedes aceptar esa condición. Busca al Señor, hermano. Búscalo, hermano, con mucho interés, con mucha devoción, y el Señor te va a dar, hermano. Estábamos hablando con el hermano Luis, parece que es el sentir que está poniendo el Espíritu Santo. Le digo, hermano, quiero ir a la montaña, necesitamos ayunar. Me dice, lo mismo siento yo, me dice el hermano. Hay necesidad, hermano. Uno tiene necesidad, hay tiempos, hermano. Sabe que, como algunos dicen, el pastor es muy paciente. Un día estaba diciendo el hermano Ronnie, qué paciente es el pastor. No es paciente, hermano. No es paciente. Ni ustedes tampoco, así es que no me miren raro. Ninguno de nosotros somos, ni a ninguno nos nace la paciencia. Pero ¿sabe qué me preocupa a mí? Cuando hay reacciones espontáneas de enojo. Digo, eso no está bien, porque eso está en mi corazón. Entonces yo digo, aquí hay que tomar cuidado de eso. ¿Qué hace falta? Hace falta comunión con el Señor, hermano. Entonces, hermano, mire, y eso uno lo detecta cuando uno anda despierto espiritualmente. Tú tienes que monitorear tu vida espiritual, hermano. El Señor le tuvo que decir a aquellas iglesias, acuérdate de dónde has caído. Haz las primeras obras que tú hacías. Aquí hay gente que solo vive de recuerdos, hermano. Oh, hermano, yo era esto, yo era aquello, pero ¿qué eres hoy? No, pero yo era, hermano. Sí, pero ¿qué eres hoy? Bueno, ahorita estoy de vacaciones, ¿verdad? No, ¿qué eres hoy, hermano? Entonces, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Quiero que terminemos con este pasaje, hermanos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra de Dios es una instrucción para que nosotros no pequemos, hermanos. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, si has pecado, ¿qué te dice la palabra de Dios? Tienes abogado en el cielo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay solución para el pecado. O sea, que si tú has caído y dices, yo no me puedo levantar, esa es una mentira. Tú te puedes levantar. Cristo te perdona y te restaura. Dice, versículo 2, y Él es la propiciación, el medio de perdón por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Dice, el que dice, yo le conozco. ¿Cuántos dicen aquí, yo le conozco? A ver, ¿cuántos? Díganme de este lado, ¿cuántos le conocen al Señor? Y de este lado, ¿cuántos le conocen así? Y de este lado, bueno, hay algunos que conocen al Señor, gracias al Señor, ¿verdad? Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El pasaje que leímos dice, sean imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Gloria a Dios por eso. Las invitaciones que quiero hacer en este día, hermano, son las siguientes. A crecer, hermano. Mira, hermano, si tú no has crecido, ven a las clases de discipulado, hermano. Ven a los estudios bíblicos. El Señor te instruye, hermano. Sale el pecado. Si tú te has involucrado en el pecado, sale el pecado, hermano. No te quedes ahí. Tienes que salir de ahí y a comprobar lo que es bueno también. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orarle al Señor en esta hora. Ponte de pie. A salir del pecado. Si nosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él te puede perdonar, Él te puede limpiar de todo pecado. Padre, Señor, yo te doy gracias, Señor, Padre, por bendecirnos, amado Dios. Gracias, Señor, por buscarnos, Señor Padre Santo, cuando nosotros no te buscábamos a ti, Señor. En esta hora, Señor, te doy gracias por tu misericordia y tu compasión, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, ayúdanos, Padre, a huir, Señor, de la idolatría, del pecado, Señor. A desechar todas aquellas cosas que ofenden tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a crecer, Padre Celestial. Ayúdanos a comprobar todo lo que es bueno, Señor, y agradable delante de tu presencia. Yo quiero invitar en esta hora, si alguien dice, yo quiero salir del pecado, pastor. Yo he estado viviendo en una manera que no le agrada al Señor. Y tú dices, yo quiero salir del pecado. Hay alguien aquí que dice, hermano, yo quiero arrepentirme de mi pecado, quiero salir de esto. Levanta tu mano bien en alto, yo quiero ver tus manos. Que Dios te bendiga, hermano. Hay alguien más, hermano, que dice, yo quiero vivir para el Señor. Amén, que Dios te bendiga. Gracias al Señor. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, yo quiero crecer? Ayúdame a crecer, Señor. Gloria a Dios, gracias, Señor. Si tú quieres crecer, indícalo, dile, Señor, Señor, yo quiero crecer. Gracias, Señor. ¿Cuántos necesitan discernimiento de los que están aquí, hermanos? Para entender las cosas de Dios, lo que agrada al Señor. Amén. Gracias, Señor Padre. Y mira, Señor, glorifícate, Padre Celestial, en todos aquellos hermanos, Señor, y en todos nosotros, Señor, que anhelamos, Padre, vivir para ti, Señor, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, Padre. Sabemos que este mundo es difícil, nuestra carne, Señor, es difícil, Padre Celestial. Pero tu palabra también dice que todo lo podemos, Señor, en Cristo que nos fortalece, Señor Padre. Ayúdanos, Señor Padre, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a buscar comunión contigo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a no andar en la vanidad de nuestra mente, Señor. A comprobar todo lo que es agradable para ti, Padre. Despídenos en tu paz y en tu bendición, Padre Celestial. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.